¿Usted disfruta la alabanza, la adoración? ¿Lo disfruta? ¿O canta nada más? Lo disfruta. Es la parte del culto en donde le damos a Dios. Le damos un sacrificio. Un sacrificio no es necesariamente un esfuerzo descomunal, un sufrimiento. Un sacrificio es darle a Él lo que es de Él. Y cuando lo adoramos, cuando bendecimos su nombre, le estamos dando a Él ese culto agradable, ese sacrificio de labios que pronuncian su nombre. En esta noche vamos a estar hablando. Yo digo, voy a decir Moisés y vamos a pensar que vamos a hablar de un hombre, ¿no? Que vamos a hablar de Moisés. Generalmente, cuando damos un nombre como Moisés, Abraham, hablamos de un hombre. Pero hoy yo quisiera hablar no solamente del hombre, sino quisiera hablar del hombre en el propósito de Dios. Esto probablemente nos va a hacer entender de alguna manera, o nos va a ayudar a quitar ese criterio individualista que tenemos, de que a veces creemos que solamente las cosas de Dios son para nosotros. Es lo que Dios tiene para mí, es lo que yo voy a hacer para Dios, pero no nos damos cuenta que somos parte de un pueblo. Y el pueblo de Dios es el que va a cumplir el propósito de Dios. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene un rol, pero es el pueblo de Dios el que va a cumplir el propósito de Dios. Y vamos a ver cómo la vida de Moisés se desarrolla en este contexto, en el contexto del propósito de Dios. Quiero decir con esto que simultáneamente vamos a hablar de Moisés junto con el pueblo de Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 9 al 12. Éxodo, capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces respondió Moisés a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Hasta ahí la palabra de Dios. Es fascinante cuando nosotros vemos la manera en la que Dios llama a este hombre. Sin embargo, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ver algo que, como dije al principio, nos va a desafiar a nosotros a entender o a quitar un poco el criterio individualista que solemos tener de cuál es mi lugar, mío, lo que Dios tiene para mí. Dios tiene un propósito y nos hace parte en ese propósito. No soy yo el propósito, no es Moisés el propósito. El propósito es el pueblo de Dios, y si ustedes luego vuelven a repetir la palabra, se van a dar cuenta que Moisés es la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. No es que Moisés es aparte de, Moisés es parte de ese pueblo y va a ser un hombre utilizado en el propósito de Dios. Tu vida y mi vida es exactamente lo mismo. Hay necesidad. Hay necesidad en el pueblo de Dios, que es la iglesia, y hay necesidad en el mundo de hombres y mujeres que no conocen a Dios. Y hay un clamor en la iglesia y hay un clamor afuera en el mundo de personas que no tienen a Cristo. Y Dios quiere responder ese clamor levantando un hombre, usando a su pueblo. Y cada uno de nosotros, si logramos entender la necesidad que hay, como Moisés la entendió, vamos a ser de alguna manera la respuesta. Vamos a ser el propósito
propósito de Dios como el pueblo para la necesidad del hombre. Pero mucho cuidado, porque Moisés respondió a la necesidad, pero respondió desde sí mismo. Él vio la necesidad que había en su pueblo. Y vos y yo hoy vemos la necesidad que hay. Hay necesidad en la iglesia. Hay necesidad de sana doctrina, hay necesidad de amor, hay necesidad de infinidad de cosas en la iglesia. Y hay necesidad en el mundo. Y cuando escuchamos la palabra de Dios y el desafío que Dios hace a las personas, de la misma manera que Moisés, nos vamos a sentir identificados y vamos a decir, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer. Como cuando el profeta es desafiado por el Señor, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Todo hombre y mujer de Dios que Cristo arde en su corazón no puede permanecer insensible a la necesidad que hay. Quiere ser parte, pero cuidado con esto. Y ahí es donde entra el principio. No somos nosotros, es el pueblo de Dios. Moisés responde a esto, Moisés dice, soy yo el hombre. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Sale con sus fuerzas a querer hacer la obra que Dios mandó. Pero Moisés está solo, todavía el pueblo no está con él. ¿Y cuál es el resultado? El pueblo no lo reconoce. ¿Acaso tú vas a hacer justicia entre nosotros? ¿Quién sos vos? ¿Y cuál es el resultado? Moisés tiene que huir al desierto. Moisés no puede hacer la obra de Dios si el pueblo no está con él. Y el pueblo no puede ser liberado si Moisés no es enviado por Dios. Eso es lo que debemos de entender. Esto no es un criterio individualista. Dios obra a través de su pueblo. Las promesas que Dios le dio a Abraham no tenían que ver solamente con Abraham, tenían que ver con las generaciones que vendrían luego de Abraham. Esas promesas son un pueblo, no es solamente el pueblo histórico, que es el pueblo judío, es la iglesia que sos vos, y en los últimos tiempos seguirá siendo el pueblo judío quien traerá el avivamiento a todo el mundo. Pero es a partir de un pueblo. Y lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer juntamente con su pueblo. Y esto lo vemos plasmado en el trato de Dios. Dios trata por el mismo asunto a Moisés que al pueblo. ¿Y cuál es el tema por el cual Dios trata a Moisés y al pueblo? Para sacar Egipto del corazón de ellos. Antes que el pueblo, primeramente Moisés tiene que ser tratado. Moisés respondió al llamado de Dios con todo lo que él tenía de Egipto, la sabiduría de Egipto, la fortaleza, la destreza, pero no iba a poder hacer el propósito de Dios con todo eso. Egipto estaba en su corazón y tenía que ser arrancado de su corazón para poder cumplir el propósito de Dios. En el pueblo de Dios, Egipto también estaba puesto en su corazón y Egipto tenía que ser arrancado. Pero la cosa es diferente. Egipto estaba en el corazón de Moisés con los deleites y la abundancia, pero Egipto estaba en el corazón del pueblo con el sufrimiento y la esclavitud. Egipto había hecho mella en la identidad de uno y del otro. En uno creó una mentalidad de esclavo, una mentalidad de no poder absolutamente nada, y en otro creó una mentalidad de superioridad. Ambas cosas tenían que ser arrancadas para poder ser un solo pueblo y cumplir el propósito de Dios. No es casualidad que Moisés tuvo que ser tratado 40 años en el desierto para que luego el pueblo también tuviera que ser tratado 40 años. Dios trata con nuestra vida. A veces creemos que en el pastor o en los líderes no hay trato. Parece que Dios trata conmigo nada más. Parece como que el carnal soy yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? No, el pastor está bárbaro, toca el cielo. No, pero a mí el Señor me tiene que... No, a mí también, a todos nos tiene que estar arrancando un montón de cosas. Lo hace con amor, lo hace con misericordia. Queremos que lo haga. Pero Dios nos unifica para su propósito en un pueblo. Cada uno con sus dones, cada uno con sus talentos, pero un solo pueblo. Cuidado con creer que vos solo podés sin el pueblo. Moisés lo creyó, el pueblo no lo acompañó y tuvo que estar 40 años solo. Pero luego cuando volvió el pueblo sí lo aceptó.
porque este hombre ya estaba preparado y ahora sí se podía identificar con el pueblo. Cuando Dios trata con nuestras vidas, cuando Dios nos permite ponernos en el lugar del otro, sufrir con el que sufre, entender al que está pasando un mal momento, al que no tiene fuerzas para hacer lo que hay que hacer, cuando Dios nos trata de esa manera, somos uno. Y a partir de ese momento cumplimos el propósito de Dios. Si no hay una distancia que es inexpugnable. Yo quiero que el Señor me haga pastor. Si no tenés iglesia, ¿pastor de qué? Yo quiero que el Señor, porque creo que voy a ser un gran evangelista. Si predicas y no se convierte nadie. No podemos ser sin el pueblo. Hay una unión. Moisés no puede ser sin el pueblo y el pueblo no puede ser sin Moisés. Moisés es la respuesta de Dios para el pueblo, para que el pueblo continúe cumpliendo el propósito. Y sucede algo hermoso y algo malo también. Todo hombre de Dios, mujer de Dios que tiene a Dios en su corazón, no es garantía de que no vaya a tropezar y que no vaya a pasar momentos de dificultad. Moisés, de hecho, también le pasó. Pero todo hombre que tiene a Dios en el corazón vuelve al lugar que abandona. Pero todo hombre que no tiene y mujer que no tiene a Dios en el corazón vuelve tal vez al lugar que abandona, pero no de la manera que Moisés volvió. Moisés, luego de ser tratado y despojado de Egipto, volvió a Egipto como Salvador. Pero el pueblo volvía continuamente con su corazón porque jamás había sacado a Egipto de su corazón. Muchas veces gente llega a la iglesia o está en la iglesia, pero no está con Dios en su corazón. Y cualquier lucha, cualquier problema, ¿a dónde lo hace volver? Al lugar que nunca abandonó. Pero el hombre y la mujer de Dios, a veces hay situaciones que lo hastían y tal vez se escapa de la situación, pero nunca se escapa de Dios. Moisés capaz que se escapó de la situación, pero jamás se escapó de Dios. Esos 40 años Dios estaba en su corazón. Y cuando Dios en una zarza apareció, Moisés respondió inmediatamente. Elías se escapó de la situación, pero ese silbo apacible lo hizo reaccionar inmediatamente. Jonás también, porque cuando el hombre de Dios escapa de Dios por debilidad, no deja que Dios escape de su corazón. Y tarde o temprano vuelve al lugar de donde escapó para seguir adelante con lo que Dios le mandó. El que no, lamentablemente, vuelve al lugar de origen, pero no para hacer la obra de Dios, sino para seguir viviendo en ese lugar. Y esta es la diferencia que había entre Moisés y el pueblo. Todo el peregrinar en el desierto, de alguna manera, representa lo que es nuestra vida cristiana. Egipto es el mundo, la salvación de Moisés es la salvación de Cristo sobre nuestras vidas. El desierto es la preparación que Dios lleva a cabo en nuestras vidas y la tierra prometida es la plenitud de Cristo en nosotros. Así también lo que Moisés vive de mano de Dios es también lo que nos toca vivir a nosotros. El llamado de Dios a través de las zarzas, un primer encuentro con Dios. Eso ocurre cuando entregamos nuestro corazón a Cristo. Ese encuentro con el Espíritu Santo, con Él, nos permite decir, Señor, sí, Señor, yo quiero hacer lo que me llamaste a hacer. Cuando somos guiados al desierto empezamos a experimentar lo que es un Dios vivo, cómo Dios provee, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos cuida. Y luego, en la tierra prometida, comenzamos, que es ni más ni menos que la plenitud en Cristo, a entender lo que realmente es vivir la vida cristiana madura. Todo esto es lo que vivió Moisés y lo vivió con el pueblo. Hubieron 3 encuentros. Del primero un poquito ya hablamos, que fue la zarza. Pero el segundo es muy importante. El Señor lo llama a Moisés al monte para poderle entregar la ley. Todavía el pueblo de Dios no sabía y Moisés tampoco sabía lo que era la palabra de Dios. Sabían lo que eran las señales. Conocían a Dios por señales, por la señal de liberación en Egipto, por la señal de la nube en el desierto, de la columna de fuego, del pan, del maná que caía, del agua que salía de la roca, pero todavía ellos no conocían la palabra. Y era fundamental que lo pudieran conocer. A veces nosotros nos guiamos solamente por señales, por sensaciones, pero no tenemos conocimiento de la palabra. Y eso es peligroso.
De hecho, cuando el Señor lo llama a Moisés al monte, hay un problema con el pueblo y hay un problema con el hermano de Moisés, que era el sacerdote, que era Aarón. En ese tiempo de espera, mientras Moisés recibía la palabra para el pueblo no tenía la palabra. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo oprimió al sacerdote, amenazó al sacerdote para que el sacerdote le hiciera ídolos. Dieron rienda suelta a sus placeres, adorando esos ídolos, y pretendieron que esos ídolos fueran los medios para que ellos volvieran nuevamente al lugar que hablamos anteriormente, a Egipto. Esto es un cuadro de lo que pasa un poco en la iglesia cuando la palabra de Dios no está presente como corresponde. El pueblo oprime al ministro para que el ministro dé un mensaje como el pueblo quiere escuchar. Y lo que el pueblo quiere escuchar es que esos ídolos digan: volvé de nuevo a Egipto, que está todo bien. Cuando simplemente las señales, las sensaciones, son el medio por el cual yo estoy en la iglesia y la palabra de Dios todavía no está morando en mi corazón, no voy a durar mucho tiempo. Voy a querer cosas que no van a poder venir, que no van a poder ser. Voy a querer cosas para mí, de manera egoísta. Las voy a pretender del pastor, las voy a pretender de la iglesia y no van a estar presentes. Pero sí va a estar presente la palabra de Dios, la cual va a llenar completamente el corazón de cada uno. Y fue lo que recibió Moisés en el monte. ¿Qué significa la palabra de Dios? La palabra de Dios revela el carácter de Dios y es lo que cada uno de nosotros debemos conocer. Si en la iglesia no se predica a Cristo, si en la iglesia a través de la palabra yo no conozco los atributos de Cristo, no conozco el carácter, no conozco el propósito de Cristo, ¿cuál es el sentido? Que Dios me multiplique económicamente, que las cosas me vayan bien, que se me vaya el dolor de cabeza, que tenga más trabajo. A veces nos equivocamos porque no conocemos la palabra. La palabra reveló el carácter de Dios a Moisés y la palabra a cada uno de nosotros nos hace de espejo. Yo puedo estar con la cara sucia y creer que estoy con la cara limpia hasta que me miro al espejo. Y cuando me miro al espejo me veo como realmente soy. Esa es la función que cumple la palabra de Dios en nuestra vida. Nos muestra cómo somos realmente, pero también nos muestra el carácter de Dios. Y era lo que el pueblo estaba necesitando. El pueblo se movía por señales, pero era necesario ahora que fueran un poquito más. Entonces, pastor, ¿no debemos de creer en las señales? Sí, por supuesto. La predicación del Evangelio va acompañada con las señales. Pero cuidado, el mensaje del Evangelio, la enseñanza de la palabra y las señales que acompañan, todo en un conjunto. No son señales sin palabra, no son señales sin enseñanza. Es todo uno. Entonces el pueblo debía de conocer la palabra de Dios. Moisés debía de conocer la palabra de Dios, porque para que el pueblo cumpliera el propósito de Dios, el pueblo debía de conocer la palabra. Vos y yo necesitamos conocer la palabra, porque el propósito, ¿cuál es? Llenar la tierra con el conocimiento de Jesucristo. Cristo, ¿por qué vino y permaneció 3 años con 12? Para poder transmitir las enseñanzas que el Padre le daba al Hijo, poderla poner en la vida de los discípulos. Y una vez terminada la obra, ellos pudieran llevar ese conocimiento hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito. Dios levanta hombres para esto, levanta mujeres para esto. No para que sean famosos en el ministerio, no para que hagan una carrera en la iglesia. Para preparar a un pueblo que pueda anunciar al mundo las virtudes de aquel que rescató al perdido y lo llevó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso, querida iglesia, necesitamos conocer la palabra de Dios. Yo sé que hay mensajes que son motivacionales, pero no tienen nada de la palabra. Y van a acariciar nuestros sentidos, pero no van a dejar algo en el espíritu. No van a renovar nuestra vida espiritual, no nos van a desafiar a ser como Cristo y a llevar adelante sus propósitos.
Hay un montón de cosas que son agradables a los sentidos, pero no son necesariamente las que edifican. Pero cuando comienzo a serme sediento de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, la cosa cambia. La iglesia crece, el propósito se cumple. Era necesario que el hombre de Dios recibiera la palabra y transmitiera la palabra al pueblo. Y un tercer encuentro que Moisés tiene con el Señor comienza a dialogar con Moisés y el pueblo no era un pueblo obediente, era un pueblo duro de cerviz. Entonces el Señor le dice, yo no voy a subir con este pueblo, porque el pueblo es duro de cerviz. Avancen, van a cumplir lo que yo les dije, pero yo no voy a seguir. Y acá es donde el hombre de Dios hace distintivo el asunto. Moisés no está dispuesto a avanzar en los propósitos de Dios si la presencia de Dios no viene con él, pero no con él y con el pueblo. A veces queremos hacer cosas, queremos concretar cosas. No importa si Dios está o Dios no está. Eso no es hacer el propósito de Dios. El propósito de Dios es avanzar detrás de Él para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y si Él no viene con nosotros, por más éxito visible que pueda haber, yo no lo quiero. Y cuando nosotros aprendemos esto, aprendemos a caminar detrás de lo más importante. La meta más importante de un hombre de Dios es encontrar la gloria de Dios. ¿La gloria de Dios qué es? Es el bien de Dios. Es la esencia de Dios expresándose en todas las cosas. No son resultados. Es su naturaleza llenando la mía. Cuando le pide esto Moisés al Señor, el Señor le dice, sí Moisés, pero te voy a tener que esconder en la hendidura de la roca, porque no hay ningún alma que me haya visto y haya vivido. Si Dios expresa toda su gloria, nuestro estado pecador no podría estar en pie delante de Él. Pero si Él nos esconde en la roca, que es su Hijo, podemos participar directamente de su gloria. Jesús dijo, la gloria que he recibido del Padre es la que quiero que ustedes participen para que el mundo conozca. Cuando el pueblo de Dios participa de la gloria de Dios, el mundo que no conoce a Jesucristo tiene un testimonio vivo y real del carácter de Dios. Por eso Moisés no estaba dispuesto a avanzar si su presencia no venía con el pueblo. Moisés entendía que esto el pueblo lo necesitaba y que era lo que iba a ser distintivo al pueblo. Este mundo está acostumbrado a grandes despliegues. A veces nosotros creemos que el hombre va a ser impresionado si nosotros tuviéramos anfiteatros llenos de gente, plagados de equipos y de todos los medios. El mundo tiene eso y tiene cosas más grandes que esas. El mundo puede llenar un estadio con un partido de fútbol y juntar más gente que nadie. El mundo está acostumbrado a eso, pero el mundo no conoce la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios está en un hombre, el mundo dice, para un poquito. ¿De dónde viene esto? Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo quiero. Moisés, como hombre de Dios, como alguien que sabía que el propósito lo cumplía el pueblo entero, dijo, nosotros no podemos avanzar si esta gloria no está en nosotros. Y esta es la realidad en nuestra vida. A veces debemos de evaluar un poquito cuáles son las metas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Las metas son alcanzar un lugar de servicio, las metas son, no sé, todo hombre y mujer de Dios tiene una meta, alcanzarlo a Él, conocerlo a Él de una manera más profunda, conocerlo a Él y su propósito en toda su plenitud. Yo te puedo asegurar que cuando Él se manifiesta a tu vida, cuando su espíritu del cual pedimos aquí que se manifieste, viene sobre la vida de una persona, vos decís, es esto. Y no hay nada más que esto.
Como decíamos la otra vez, ¿te acordás cuando Jesús se transfigura en el monte? Ellos andaban diciendo, bueno, vamos a ocupar este lugar, vamos a ocupar... Pero cuando Jesús se transfigura en ese lugar, dice, bueno, hacemos 3 casitas acá y nos quedamos acá. De acá no nos movemos. Cuando la presencia de Dios viene a tu vida, llena tu corazón, te desnuda y te viste de nuevo, vos decís, es esto, y quiero esto para el resto de mi vida. Eso Moisés lo sabía. Y todo hombre de Dios no usa al pueblo de Dios, todo hombre de Dios quiere eso, quiere su meta para el resto del pueblo de Dios, para que de esa manera el pueblo fuera pleno y cumpliera el propósito divino. Lo que Dios dio a Abraham como promesa es lo que hoy nosotros estamos viviendo. Hoy somos pueblo de Dios. Hoy cada uno de nosotros está cumpliendo el propósito divino. Hoy nos estamos dando cuenta qué pasa cuando empiezo a hablarle a otros de la salvación de Jesucristo. Qué pasa cuando empiezo a orar por el que sufre, cuando empiezo a prestar atención por aquel que no lo tiene a Cristo en el corazón. Empiezan a pasar cosas. Empieza a pasar lo que Dios quiere que pase. Ese hombre que está sufriendo, esa mujer que está sufriendo, tiene la salida, que vos hace rato la tenías, pero no te dabas cuenta. Somos parte de lo más grande que un hombre y una mujer puede participar. Pero no hay un hombre y el resto del pueblo, no hay alguien magnífico y el resto. Todo el propósito de Dios se lleva a cabo por medio de un pueblo, por medio de la iglesia, por medio de cada uno de ustedes. Es lo que debemos de entender. Si Dios hoy está tratando tu vida, no te quepa la menor duda que te está tratando con algo que vos vas a utilizar después para poder entender completamente a otro. Moisés en sus principios no podía entender absolutamente a nadie porque era homicida, pero luego de ser tratado fue el hombre más manso de toda la tierra y allí sí podía entender y ser paciente con la debilidad del pueblo. ¿Sos paciente con la debilidad del pueblo? ¿Sos paciente con el que está al lado tuyo? ¿Sos paciente con la debilidad o con el carácter? Dios trata nuestra vida para eso. Porque el éxito del propósito tiene que ver con la unidad. Y no solo con la unidad del hombre de Dios con Dios, sino del hombre de Dios con el resto del pueblo. Tenemos paciencia y nos tienen paciencia. Y de esa manera crecemos. De esa manera nos ponemos en el lugar del otro. De esa manera entendemos que no soy yo solo la Coca-Cola en el desierto, que soy una parte de todo lo que Dios quiere hacer. Y mi parte bendice, pero la parte de mi hermano también me bendice a mí. Y yo quiero hacer algo. Ahora nos vamos a África, iglesia. Este año nos vamos a África. Pero no nos podemos ir a África si la iglesia no sigue adelante. Si no hay pueblo, no lo podemos hacer. ¿Entendemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso no es cosa de una o dos personas. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no puede cerrar mientras nos vamos a África. La iglesia tiene que seguir adelante y tiene que seguir creciendo. Y tiene que seguir orando por nosotros mientras nosotros vamos a África. Y así se cumple el propósito de Dios. Entendamos que no es un hombre, no querramos ser el hombre o la mujer. Querramos ser pueblo de Dios que cumple el propósito de Dios. Querramos ser pueblo de Dios que conoce la palabra de Dios y que predica y discipula a través de su palabra. Querramos ser pueblo de Dios, participantes de la gloria de Jesucristo, para ser un testimonio vivo al resto de las naciones. Dios te llamó con propósito. Dios te llamó para llevar a cabo su obra. No sos uno más, ni sos el mero mero. Sos pueblo de Dios. Que realmente esto pueda estar, querida iglesia, presente en la vida de cada uno de nosotros. Siempre hablamos de Moisés como un hombre aparte. Ahora estamos hablando de Moisés en el propósito. Moisés fue la respuesta de Dios para el pueblo. Vos sos la respuesta de Dios para la necesidad de la iglesia y para la necesidad de un mundo que no
lo tiene a Cristo. Es tiempo que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Lo hagamos adentro, lo hagamos afuera, pero lo más importante de todo, lo hagamos juntos. Lo hagamos en nuestro lugar de trabajo, pero también nos coordinemos para hacerlo en todo Martínez, San Isidro, África ahora y hasta donde Dios nos lleve. Hay un propósito para llevar a cabo. Hay hombres y mujeres que se están identificando con ese propósito. Y hay un pueblo en el cual juntos vamos a hacer aquello a lo cual Dios nos llamó. ¿Amén? Te invito a ponerte de pie. Vamos a adorar a Dios en esta noche. Y vamos a pedir al Espíritu Santo